A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En Guayaquil se encontraron por primera y única vez dos hombres que apenas bordeaban los 40 años, pero que aparentaban mucho más, como si su vida hubiese sido una infinita suma de sacrificios y batallas. Era verdad. Entre los dos sumaban centenares de batallas y heroísmos. Uno se llamaba José y el otro Simón. José de San Martín y Simón Bolívar. San Martín venía del sur, desde Buenos Aires, como un insurrecto triunfante, cruzando montañas, luchando por la libertad de América. Desde el norte llegaba Bolívar, y su huella de heroísmo alumbraba ya la historia del continente. Los dos colosos se reunieron en privado. San Martín quería que el territorio del Perú se integrara al gobierno del Río de la Plata. Bolívar consideraba que Perú era parte de la Colombia Grande. Y al final, hubo misterio sobre el espíritu y el ambiente de la reunión. El diálogo pareció frío, distante, y en un gesto de cortesía con San Martín, la noche se cerró con un baile en su honor. Pero San Martín sintió que esa noche su destino de luchador terminaba en América. Dio la orden de llevar la maleta a su bergantín y partió rumbo a Europa para no regresar jamás. Aquel encuentro, o mejor, aquel desencuentro entre los luchadores por la libertad, sucedió un día como hoy, 26 de junio de 1822. Y el monumento del Malecón recuerda aquel momento para la historia. Las principales noticias del día. Titulares. Presidente Lasso da a conocer el plan para afrontar el impacto del fenómeno del Niño. Guillermo Lasso inaugurará la 68ª edición de la Comisión de las Américas sobre Turismo. Rehabilitación vial de la Avenida Patria se posterga hasta el 10 de julio. En el segmento de opinión, petróleo y Yasumí. En política internacional no hay honor entre ladrones. Los editoriales serán de César Ulloa, Demagogia Cero, Martín Pallares, Los Druf y La Maldad Coronada. Noticias del día. Presidente Lasso da a conocer el plan para afrontar el impacto del fenómeno del Niño. El presidente Guillermo Lasso emitió un decreto que declara como prioridad nacional las acciones de prevención y de respuesta frente a la probable ocurrencia del fenómeno climático del Niño. Ese plan fue explicado a la población este 25 de junio en cadena nacional. El presidente enumeró en su cadena los 10 puntos básicos del plan. 1. Campañas para informar a los ciudadanos sobre cómo protegerse y cómo actuar en caso de emergencia. 2. Proteger la infraestructura de agua potable, alcantarillado y drenaje. 3. Mantenimiento preventivo de la red vial y compra de puentes portátiles. 4. Garantizar la distribución de alimentos. 5. Reforzar a las instituciones de primera respuesta como policía y bomberos. 6. Distribuir insumos al sector de la salud. 7. Mantenimiento de la estructura educativa. 8. Albergues listos para recibir a los damnificados. 9. Garantizar la conectividad telefónica y digital. 10. Prevenir la violencia de género y familiar. Lasso firmó el decreto durante la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, que aprobó un plan de acción para prevenir el eventual impacto del Niño. El mandatario explicó que el plan incluye las lecciones aprendidas de los últimos 2 embates del Niño registrados en Ecuador, que datan de 1982, 1983 y 1997, 1998. El decreto busca agilizar la entrega de recursos que permitan al país una mejor preparación y una respuesta rápida frente a este fenómeno, que se daría, según los expertos, en la segunda mitad del 2023. Por ello, el COE Nacional se ha declarado en sesión permanente y el vicepresidente Alfredo Borrero fue designado para liderar la supervisión de sus resoluciones e informar semanalmente al presidente. También se instó al Comité Nacional de Estudio Regional del Fenómeno del Niño, ERFEN, a emitir informes semanales sobre la evolución de esta amenaza y a los gobiernos provinciales y municipales a elaborar sus planes de acciones y dar prioridad a las obras de prevención. Guillermo Lasso inaugurará la 68ª edición de la Comisión de las Américas
sobre turismo. Ecuador será la sede de la 68ª edición de la Comisión Regional de las Américas, CAM, de la Organización Mundial del Turismo. El evento se desarrollará el 27 y 28 de junio de 2023 en Quito. La reunión es catalogada como el evento más importante del continente a nivel de autoridades turísticas. La cita, organizada por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas y el Ministerio del Turismo del Ecuador. El primer mandatario ecuatoriano se encargará de inaugurar el evento, que se iniciará a las 9:30 del 27 de junio en el Hotel Swiss Hotel. Está previsto que asistan las máximas autoridades de la Organización del Turismo, así como autoridades de los 26 países miembros de la Organización Mundial de Turismo en el continente americano. En el marco de la reunión se celebrará un seminario denominado Inversiones Sostenibles, una estrategia hacia la competitividad. El seminario permitirá establecer un espacio para formular marcos estratégicos, impulsar inversiones turísticas y mecanismos de inversión sostenibles como componentes fundamentales para la recuperación económica después del COVID-19, según la Organización Mundial del Turismo. Las discusiones se enfocarán en tendencias de inversión. Por ejemplo, recomendaciones para fortalecer un clima de negocios e incentivos que promueven oportunidades de inversión e impulsen la recuperación económica y la generación de empleo en el sector turístico y su cadena de valor. El objetivo es generar información de calidad desde una perspectiva de sostenibilidad y resiliencia. Rehabilitación vial de la Avenida Patria se posterga hasta el 10 de julio. Para este lunes 26 de junio estaba previsto el inicio de la rehabilitación vial en la Avenida Patria, que comprende el Puente del Guambre y la Avenida 6 de Diciembre en el centro norte de Quito. Sin embargo, autoridades del municipio de la ciudad informaron que esta intervención quedará pospuesta hasta el 10 de julio por la cantidad de obras que se están ejecutando en el sector de la Mariscal. La Secretaría de Movilidad apuntó que el objetivo de esta decisión es minimizar los problemas de tránsito que pueda generar la recuperación de esta calle y así cuidar el movimiento turístico de la zona y a las personas que se dirigen hacia la Universidad Central o el centro histórico. En 15 días los conductores deben tomar rutas alternas que se informarán oportunamente. La intervención en la Avenida Patria debe estar expedita porque es fundamental para la conexión al Valle de los Chillos y al sector del Trébol, afirmó el alcalde Pavel Muñoz. De esta forma, el principal del municipio confirmó que la fecha para iniciar con la rehabilitación asfáltica de la avenida será el 10 de julio después de que las intervenciones por el lugar terminen su ciclo. Las obras que se visualizan en el sector están ubicadas en la avenida General Ignacio Vintimilla, entre la avenida 6 de Diciembre y Reina Victoria. Más al norte está cerrada parte de la avenida Colón. La entidad pública tiene previsto que el cierre de estas dos arterias dure 2 meses. Entrevista del día. En Radio Sucesos la mañana de este lunes estuvo el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado, para hablar acerca de las acciones para fortalecer la seguridad y la lucha contra el crimen. Escuchemos qué es lo que dijo. Cada día hay un mayor número de homicidios, pero lo que siempre hemos indicado y de acuerdo a la investigación es que de una u otra forma hay un ajuste de cuentas. Hay un ajuste de cuentas entre las bandas que se disputan territorio y a otros también por el asunto de, supuestamente son los que denuncian para las capturas que hace el Estado de la droga. Y ahí están en donde estas bandas, sin ningún problema, podemos decir, sin ninguna discriminación, atacan y disparan a las personas. En eso estamos ya distribuyendo al personal policial que se graduó recién para poder controlar de mejor manera. Pero sí nos tiene muy preocupados y hoy día precisamente tenemos una reunión con el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, para saber qué es lo que está pasando y a ver si la estrategia que la estamos haciendo es la más adecuada o buscar otro tipo de estrategias que nos permitan contener este índice de crímenes violentos, Milton. Ahora, desde la aplicación del decreto 730, esa es la estrategia que están utilizando, es decir, ese respaldo institucional, tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas, sobre todo, que son las que después del 730, de alguna manera, asumieron el mando en el rol de combatir la delincuencia organizada. Bueno, el 730 es precisamente para
luchar también contra el terrorismo y fundamentalmente contra el terrorismo. Y recién la semana pasada hemos tenido unos 2 actos terroristas, porque el atacar a una UPC que está en las fuerzas del orden es un acto terrorista, o en su defecto poner un explosivo. El resto son crimen organizado y estamos sobre eso. Pero también recordemos de que todos los días se captura bandas de delincuentes comunes, así como del crimen organizado, y hay muchos que tienen 5, 10, 20, 30 detenciones, y ahí hay un efecto de la justicia que posiblemente por falta de evidencias o falta de los elementos de convicción, como sabe decir la Fiscalía, no son juzgados. Y vamos teniendo este proceso en que vuelven a estar en las calles, vuelven a reincidir, pero en este año, si no estoy mal, ha habido como 60 enfrentamientos con la policía y hay cerca de 45 delincuentes abatidos, que no es el efecto del decreto, porque la idea del decreto no es asesinen o disparen a cualquier persona, sino simplemente la protección que tienen las fuerzas del orden, así como las personas que están involucradas en un determinado hecho delictivo, Milton. General, buenos días. Yo quiero preguntarle, bueno, ¿qué ha cambiado desde que se declaró al terrorismo como amenaza para el Estado y también desde que se aprobó el reglamento contra el uso legítimo de la fuerza? Para el uso legítimo de la fuerza. Bueno, lo que ha cambiado es, ustedes recordarán que antes del decreto del terrorismo teníamos muchos ataques a hospitales, teníamos ataques a UPCs, teníamos explosivos en las gasolineras, teníamos tanques de gas puestos con explosivos, le pusieron a una persona un explosivo. Eso se ha calmado. Me parece que sí fue una fuerte presión para aquellos que iban a ser juzgados con el nuevo Código Orgánico Integral Penal a 25 a 30 años de cárcel. Pero sin embargo ya ha pasado un poco la novedad e inmediatamente vuelven a sus actividades. Es por eso que Inteligencia está trabajando directamente con Fuerzas Armadas. Hay una fuerza de tarea conformada para luchar contra el terrorismo, la cual está comandada por el general Milton Rodríguez de las Fuerzas Armadas y están actuando a lo largo de todo el territorio nacional. Pero fundamentalmente esta fuerza está trabajando en el control de las cárceles, que supuestamente es desde donde ahí salen las órdenes de sicariato, de tráfico y muchas otras cosas más para el control de armas y explosivos. Se han hecho requisas en Quevedo, en Santo Domingo, en Riobamba. Recordemos que la semana pasada inclusive hubo una especie de motín por las acciones que se estaban cumpliendo de control de armas en Chimborazo. Luego de eso, si es que no nos pueden imponer, se hizo en Ambato. Y así estamos poco a poco cumpliendo con la misión. También en Radio Sucesos estuvo Bernardo Abad, concejal de Quito, para hablar acerca de la fiscalización del Metro de Quito. Escuchemos lo que dijo. Toda acción que implique el uso de recursos públicos tiene y debe ser fiscalizada. Más todavía una obra como el Metro de Quito, alrededor de 2.000 millones de dólares, 2.100 millones de dólares, se han utilizado de recursos públicos, tanto de Quito, los quiteños, porque obviamente son préstamos internacionales, cuanto de los ecuatorianos. Alrededor de 1.350 millones de dólares son préstamos al municipio de Quito. Los otros 750 millones son préstamos al gobierno central. Es la obra más grande de infraestructura de movilidad construida en el país. Por eso requiere que haya una fiscalización, perfecto, pero una fiscalización seria, transparente, que sea una fiscalización que no pretenda buscarle la quinta pata al gato, por decir, que sea una fiscalización que obviamente pues sea clara y transparente. ¿Qué es lo que ocurrió el martes pasado? Un concejal propuso, para que sea una resolución, la constitución, la creación de una comisión de fiscalización temporal multipartidista, pero integrada por 5 personas. Lo curioso es que esta iniciativa, en lugar de cabildearse por parte de el partido político al que está integrado este concejal, sus propios compañeros de bancada, si podemos decir así, cabildearon para que no se constituya, argumentando cosas lógicas, de que obviamente no estaba bien creada o constituida. Y de hecho, lo que expresaron en estos cabildeos previos, lo dijeron públicamente en el seno del Consejo. El señor concejal Escátegui, la señora concejala Blanca Paucar, claramente dijeron que
esta comisión no debe constituirse, porque está discriminando al resto de concejales. Y voy a hablar por mí, y lo dejo muy claro. Yo soy el primero en que considero que esta obra tiene que ser fiscalizada de una manera transparente, de una manera objetiva, mas no de una manera politiquera. El concejal que propuso daba claramente muestras de que quería llevarse un protagonismo politiquero. Y de ahí yo planteé, ¿por qué 5? ¿Por qué no los 21? ¿Por qué no se piden informes, como corresponde a la empresa Metro de Quito, al constructor, al operador internacional, a la empresa CAF, que es la que construyó los trenes y los tiene aquí, el material rodante? Y todos hacemos una fiscalización, los 21. ¿Por qué una comisión? Yo fui más allá y claramente le expresé al alcalde y además le mandé por escrito para que no quede tan duda. Le dije al alcalde Pavel Muñoz que le pedía formalmente que solicite como representante del municipio, de los más de 3 millones de quiteños, a la Contraloría General del Estado, órgano máximo de fiscalización, órgano que tiene las competencias y los conocimientos para realizar una clara, transparente fiscalización, que realice un examen especial, pero desde el inicio de la obra, que significa que en la época de Augusto Barrera se planificó la obra. El actual alcalde fue secretario de planificación de Augusto Barrera y fue uno de los que planificó esta obra. Desde ese momento hasta la contratación de la obra túnel, obra civil, la contratación del material rodante, con CAP, la contratación de todos los equipos y todo lo que son las instalaciones electromecánicas, la contratación del sistema integrado de recaudo, la contratación del operador internacional, pero que lo haga la Contraloría General del Estado, porque además la Contraloría General del Estado es el único ente que puede determinar si hubo algún tipo de irregularidad e incluso mandar a los organismos de justicia competentes. Eso es fiscalización, no lo que se pretendía hacer con una comisión claramente y a todas luces irregular. No tenía nombres de integrantes de la comisión. Obviamente, pues el señor que lanzó la iniciativa quería ser él quien preside esa comisión, pero no tenía nombre, no tenía objetivos claros, no tenía tiempos. Primero dice que eran 120 días término, luego 180 días término. Obviamente, su grupo, sus afines, votaron a favor, yo creo que a regañadientes. Quienes han venido votando con este grupo, votaron en contra. Y en mi caso fue claro, yo me abstuve, porque, repito, no considero que debía ser de esa forma la constitución de una comisión para fiscalizar semejante obra. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Amigos y amigas, en las últimas semanas han acontecido cosas importantísimas en el Ecuador. Y yo creo que vale la pena tomar un tema y hacer el comentario. Eso tiene que ver con el Yasuní, que es un área en el oriente ecuatoriano. Ahí se está produciendo petróleo, en un bloque 43. La Corte Constitucional decidió acceder a un pedido de un grupo respetable, que es el Grupo Yasunidos, en la que nos invita a ir a las urnas, junto con la elección presidencial, vicepresidencial y de asambleístas. Nos invitan para decidir si los ecuatorianos autorizamos a que se siga produciendo petróleo en esa zona del Yasuní, o sencillamente que se prohíbe no más petróleo en el Yasuní, ni una gota, ni un barril más. Y nos vemos envueltos los ecuatorianos en tener que tomar esa decisión. ¿Votamos a favor o votamos en contra? El gobierno nacional, a través del señor ministro, ha dicho de que actualmente se está produciendo en el bloque 43 algo así como 20 millones de barriles al año, que a un precio promedio de la calidad de ese crudo de
más o menos $60, el ministro ha dicho en nombre del gobierno, que son 1.200 millones de dólares que están entrando al Ecuador, se registra en la balanza de pagos, entran los fondos del Estado ecuatoriano. Naturalmente ahí se distribuye entre Petroecuador y el presupuesto general del Estado. Hay algunas personas que creen que no es 1.200 millones, sino mucho menos. Pero bueno, el uno miente, el otro miente, no creo. Creo que se están refiriendo a conceptos diferentes. Para producir los 20 millones de barriles, mis queridos amigos, sencillamente hay que tener trabajadores. Hay gastos operacionales, sueldos, salarios, hay gastos de materiales, etcétera. Y naturalmente, los 1.200 millones hacen cuenta al ingreso bruto. Pero de eso naturalmente hay que descontar los costos de producción, los costos operativos, los costos administrativos. ¿De qué? De extraer y producir y exportar 20 millones de barriles al año en el bloque 43. Entonces, cuando uno deduce eso, sencillamente entra un monto que se llama los ingresos netos. Y en los ingresos netos no es cuestión de decir, pues, no es 1.200 millones, son 100, 200 millones que se va a perder. No, los costos no son tan enormes como se piensa. Entonces, por lo menos va a haber 1.000 millones en términos netos que van a dejar de entrar a las arcas del Estado ecuatoriano. Pero además de eso hay otros gastos. No es cuestión de que uno cierre un pozo, otro pozo, sencillamente aquí no pasa nada. Hay que hacer gastos para poder ir cerrando cada uno de los pozos que están en el bloque 43. Eso cuesta plata. No es una cosa sencilla. Los técnicos saben ese trabajo, pero hay que gastar plata ahí. Pero aparte de eso, suponiendo que Petroecuador haya firmado uno u otro contrato de perforación en uno u otro sitio del campo 43, hay un contrato y los contratos no vencen. Y si mañana Petroecuador les dice a esas compañías privadas, lo siento, no puedo seguir con el contrato, bueno, esa firma privada, quien quiera que sea extranjera, nacional, va a demandar a Petroecuador porque le están desconociendo su contrato. O eso obligará a Petroecuador a sentarse a negociar cuánto se puede pagar a esa compañía por dejar de operar, ya que si es que la consulta es positiva en el sentido de prohibir la explotación de petróleo y cerrar los pozos, X número de pozos en el bloque 43, sencillamente, pues mis queridos amigos, eso significará no solamente falta de ingresos, sino que hay que gastar más dinero para poder cerrar cada uno de los pozos y para ponerse de acuerdo con una otra compañía a los efectos de que no vayan a demandar a Petroecuador por desconocer los contratos. Estos son una serie de efectos cuantitativos que tendría esa decisión si decidimos votar para que no se produzca un barril más en esa zona, ¿sí? Y naturalmente que es un efecto negativo. Alguien podrá decir también, como ya se ha dicho, bueno, eso se puede compensar. ¿Cómo se puede compensar? Bueno, hay una serie de gente que evade impuestos de todo tipo. Hay que hacer una lucha extraordinaria a favor de cerrar la brecha de evasión tributaria y eso compensa. Esto no es fácil y no es así, mis amigos. Otras personas dicen, bueno, se va a negociar todo lo que es el sistema de telecomunicaciones con la compañía Claro, con la otra compañía, etcétera, y de ahí se puede sacar toda una serie de plata para compensar lo que se pierde si se cierra la producción en el bloque 43 de Yasuní. Tampoco es fácil, mis amigos, ¿sí? Ahora, naturalmente, los efectos que dirán el grupo Yasunidos positivos es que se apartan los peligros para perjudicar el medio ambiente, la naturaleza, etcétera, en una zona que mundialmente ha sido calificada como extraordinaria, de una biodiversidad extraordinaria. La naturaleza nos ha dado ese activo extraordinariamente positivo, ¿sí? No digo que no, pero no se olviden que las técnicas de producción ahora en petróleo, como también en minería, son mucho más amigables con la naturaleza, con el medio ambiente. Y lo que hay que hacer es sencillamente exigir que los técnicos, si son Petroecuador o empresas privadas, sencillamente tengan que utilizar técnicas las más modernas
¿Para qué? Para minimizar los riesgos de perjuicios al medio ambiente. Yo personalmente, mis amigos, como ciudadano, yo voy a votar porque se siga permitiendo producir en el bloque 43. Yo creo sencillamente que los daños que se van a hacer a la estabilidad financiera, fiscal, al país, van a ser serios si es que el día de mañana los ecuatorianos votamos para que no se produzca un barril más, ¿sí? Y eso yo creo que sería grave porque no es fácil reponer ni compensar los valores que se perderían y que tendrían que gastarse, como he mencionado anteriormente, o pagar a las empresas petroleras privadas si son 1, 2, 3 que están perforando en esa zona, en nombre de Petroecuador a través de un otro contrato. Naturalmente que todos en el mundo, no solamente Ecuador, estamos preocupados por el cambio climático, por supuesto que sí. Pero digamos, hay países como China, Estados Unidos, que son los que contribuyen más a todo este problema climático en el mundo. Sin embargo, ellos no están haciendo el esfuerzo necesario para neutralizar ese problema. Y esto naturalmente tomará tiempo. Ya algunos estados de la Unión en Estados Unidos sencillamente le están poniendo plazos, por ejemplo, para que no se fabrique más vehículos de la naturaleza que conocemos, sino que sean vehículos eléctricos, todo, para contribuir con la naturaleza. Pero en el caso ecuatoriano, en el caso del bloque 43 de Yasuní, yo creo, queridos amigos, honestamente, mi opinión personal como ciudadano, yo creo que si se vota para prohibir, para no producir más petróleo, yo creo que el efecto neto para el Ecuador va a ser negativo, sumando factores negativos, factores positivos en ese terreno. Y lamentablemente, pues el gobierno no ha tenido la cualidad de informar a la ciudadanía exactamente de qué se trata. Muchos ecuatorianos, muchísimos, van a votar sin estar suficientemente orientados en qué es lo que pasa con el tema de petróleo en Yasuní. No están suficientemente informados y van a votar sin estar suficientemente informados, y eso, honestamente les digo, no es muy conveniente. Entonces yo les digo, queridos amigos, esta es una pregunta que se nos hace, una consulta popular que se nos hace sumamente importante para el futuro del Ecuador. Y ojalá de aquí en adelante pueda el gobierno, porque es responsabilidad del gobierno, decirle a los ciudadanos en qué consiste todo esto, cuáles son los efectos positivos o negativos de una decisión, dejar de producir o seguir produciendo. Y eso yo invito al gobierno. El gobierno tiene que orientar a la ciudadanía, dar información explícita, específica, para que los ciudadanos podamos tener toda esa información y en información detallada podamos conscientemente votar a favor de seguir produciendo en el bloque 43, en el área del Yasuní, o no seguir produciendo, y que el plazo corra en un año, que es lo que la Corte Constitucional da, para que un año sencillamente la producción petrolera en el Yasuní quede en cero. Amigos, ojalá que el gobierno sepa orientar a la ciudadanía. Este es un tema enormemente importante, y ecuatorianos yo los invito también, que si no tienen información, pidan la información. Infórmense de qué se trata realmente, cuáles son los efectos que esto va a tener. En mi juicio personal como economista, problemas sumamente serios para las finanzas públicas, para la estabilidad financiera del país. No es poca cosa, es un monto enorme de plata, no solamente porque se deja de producir y de exportar, sino también, amigos, porque sencillamente hay que poner más plata para cerrar todos esos pozos, hay que pagar indemnizaciones a una serie de personas. Y no se olvide también que Petroecuador ha estado ayudando en una u otra forma a una serie de comunidades que han decidido vivir aisladamente en toda esa zona.
y naturalmente que también nos preocupa cómo viven todas esas personas. Y si eso se cierra, todas esas personas van a reclamar al gobierno. Señores, si esto se cierra, ustedes tienen que reemplazar para que nos den los servicios que nos está dando Petroecuador o la ayuda que nos da Petroecuador en tal o cual área. Amigos y amigos, vamos a ver. Esperemos que los ecuatorianos sepamos votar bien. Gracias. Y nos veremos la próxima semana con otro tema, estimados amigos y amigas. Global Hoy con Alan Carney. No hay honor entre ladrones. Este comentario, por su complejidad, no es susceptible de tratarse en el tiempo del que disponemos, por lo que está separado en dos partes. Esta primera se refiere al desarrollo de los acontecimientos con las escasas luces y muchas sombras que deja, y la segunda, un intento de explicación del mismo y de las posibles derivaciones. Hablamos, claro, de las alarmantes noticias que llegaron el día sábado acerca de los acontecimientos que se habían producido en Rusia con la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner que se habían inicialmente apoderado de la ciudad de Rostov del Don, el centro de operaciones más importante de Rusia para su guerra de agresión contra Ucrania, donde está ubicado el comando militar del Estado Mayor ruso a cargo de la conducción de tales operaciones y un centro logístico clave para el abastecimiento de las fuerzas rusas. Las informaciones se fueron agravando a lo largo del día con el avance de las fuerzas de los mercenarios hacia el norte. Tomaron Voronezh en primer lugar, prácticamente sin resistencia, para continuar avanzando hacia su final objetivo aparente, Moscú. Al parecer, el pánico se extendió en toda la previsible ruta de avance hacia la capital, con una serie de acciones de cierres viales, hasta con la destrucción de carreteras, en las que se excavó zanjas y se crearon barreras con vehículos privados confiscados. Todo este evento parecía extraído de alguna de esas películas de Rambos, hasta que esta impresión se disolvió cuando aparecieron los primeros comunicados de autoridades rusas, primero regionales, luego nacionales, acerca de la realidad de lo que ocurría, para terminar con el mensaje de Putin denunciando ante la nación las acciones del grupo Wagner y su líder Prigozhin como un acto de traición y un intento de golpe de Estado. Curiosamente, en ninguna parte de su exposición menciona por su nombre ni al grupo ni a su jefe. Usa también la expresión, seguramente un lapsus ideológico, de una puñalada por la espalda que habría asestado Prigozhin a Rusia, que es exactamente la misma que los grupos más extremos del nacionalismo alemán, entre los cuales destaca principalmente el naciente movimiento nazi, para justificar su derrota en la Primera Guerra Mundial. Esta interpretación que hace Putin al remontarse en su discurso al año 1917 resulta por lo menos antojadiza. Rusia, en ese año, se retira de la Primera Guerra Mundial no por ninguna puñalada, sino por la rebelión de sus fuerzas armadas, por la desastrosa conducción de la guerra por el Estado Mayor ruso, corrupto e incompetente, que enviaba a sus soldados casi sin instrucción, carentes de armamento y munición, para que fueran masacrados por las ametralladoras y la artillería alemanas. Es ciertamente un inquietante símil con aquello que ha venido pregonando Prigozhin desde hace varios meses: grave incompetencia y corrupción en el alto mando ruso. A Putin, que se precia de historiador, no se le habrá escapado la analogía. Su posterior referencia a la guerra civil rusa le sirve para aglutinar en su torno a una población aterrada ante un evento de tal naturaleza. Su mera mención
es ya una admisión de debilidad y división que una semana antes habría sido impensable. Nuevamente, la cercanía ideológica de Putin con el nazismo se pone en evidencia, tal como en su argumento de la defensa de las minorías rusas, pretexto que le ha servido para sus agresiones desde 2008 en Georgia hasta la actual guerra en Ucrania. El estado de propaganda, unido a la represión más brutal a la disidencia, forman también parte del mismo ADN del nacionalsocialismo. Recién entonces quedó claro que existía algo de fondo en la asonada, pues para un estado como el ruso, la mera admisión de algo así, de que algo así se pudiera estar produciendo, era la humillación más grave posible. Que el socio de Putin en el negocio del grupo Wagner, que su favorito chef, la única persona que se había permitido en Rusia injuriar con nombre y apellido a los principales militares rusos, el ministro de Defensa Shoigu, el general Gerasimov, comandante en el teatro de operaciones en Ucrania, acusándolos nada menos que de cobardía, traición e incompetencia, y haberlo hecho impunemente en un régimen donde decir guerra en lugar del eufemismo oficial operación especial es motivo para ir preso. No se diga criticar al régimen o a las Fuerzas Armadas, y que se produjera la rebelión y dirigiera a sus mercenarios contra el Estado y contra el régimen era algo inconcebible. Más extraño aún sería el desarrollo posterior de los acontecimientos. Según el recuento de las propias autoridades rusas, el presidente Putin se comunica con su contraparte en su colonia de Bielorrusia, Lukashenko, al que le ordena actuar como mediador con Prigozhin y sus alzados. Hasta ese momento, la situación es incierta y evidentemente las lecturas de lado y lado no son muy claras. La apuesta de Prigozhin de que la ciudadanía y otras unidades del ejército se adherirían a su intento se demostró carente de base real. Y por otra parte, el pánico del aparato estatal ante esa posibilidad demostró la profunda desconfianza de un gobierno en su propio pueblo y posiblemente también la incorrecta percepción de hasta qué punto ha corroído el alma de Rusia la represión y la intimidación elevadas a política de Estado desde la época zarista hasta el presente. Cuando las únicas instituciones permanentes de un país son la policía secreta y los gulags, muy poco cabe esperar de un pueblo así domesticado. Esto, al parecer, se le escapó al régimen, el darse cuenta de cuán efectivo y profundo ha sido el terror y hasta la reverencia religiosa que ha logrado sembrar en su población, que ante la incertidumbre se arrodillará ante el padrecito zar de todas las Rusias para que mantenga el orden y la paz en su reino. La rueda de molino que el régimen va a tratar de hacer tragar a su pueblo podría ser, hasta para el ruso medio, algo excesiva. ¿Cómo se va a lograr explicar que a un traidor que le ha dado una puñalada por la espalda al país y al presidente, su amigo, creador y valedor, se le permita irse tranquilamente, sin imputación penal alguna, para que sea acogido en esa Bielorrusia que a todas luces no es más que una dependencia extraterritorial del Kremlin, dada la absoluta dependencia de Lukashenko en lo económico, político y militar? Al punto que, recordemos, cuando se lanza la agresión rusa contra Ucrania, parte importante de las fuerzas que estaban destinadas al asalto de Kiev parten desde Bielorrusia, donde habían culminado unas oportunas maniobras militares que por pura coincidencia se ejecutaron durante los días inmediatamente anteriores al asalto.
básicamente una reseña breve de los acontecimientos que se suscitaron el día sábado y parte del día domingo en Rusia. Trataremos mañana de continuar con el análisis de cuáles pueden ser las consecuencias de esta situación. Muchas gracias. Editorial. Demagogia cero, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. En abril de este año la desaprobación de la Asamblea Nacional fue del 84.1% según CEDATUS. Por esta causa la mayoría de la población aplaudió de pie su disolución, sin embargo, el reto hacia adelante es mayor en un contexto nada favorable. La sensación de tranquilidad sin el legislativo convive con el vacío y la incertidumbre, ya que la inexistencia de un sistema de partidos robusto complejiza la elección de buenos candidatos. Desde hace larga data, las tiendas políticas dejaron de preocuparse por la formación de nuevos liderazgos y mucho menos de la construcción de un proyecto país que nos diga hacia dónde vamos. Hay maquinarias electorales con modelos corporativos y liderazgos caudillescos. Esta escena no es nueva, pero se actualiza más deteriorada. La historia nos demuestra que no cabe la institucionalidad robusta, la continuidad de las políticas públicas positivas, la presencia de una oposición propositiva y la democracia interna en las organizaciones políticas. El país aprendió a vivir en la inestabilidad política como forma natural de relacionamiento entre los ciudadanos. Eso se explica por la exacerbación de producir constituciones, leyes orgánicas, normas inferiores, en donde además el poder reitera que hecha la ley, echa la trampa. Cada intento de reinstitucionalizar nos lleva hacia atrás. Por eso, no es extraño que quienes dieron a luz la Constitución de los 300 años ahora promuevan una nueva. Se impone el contrasentido como modo de vida. ¿Qué viene hacia adelante? Un fenómeno del niño agudo, compromisos con los multilaterales de crédito, millones de personas en desempleo y un ambiente de inseguridad atosigante. Por estas y otras realidades, lo que menos necesitamos es demagogia, baratillos de ofertas, egos sobredimensionados de los políticos, debates y acusaciones estériles. En medio de la crisis podría haber destellos de sensatez y la construcción de acuerdos mínimos. El primero, dejar la mentira y el populismo como elemento del ADN en la cultura política. El segundo, amor propio para no votar por los mismos que fueron destituidos. El tercero, castigar la demagogia con el voto en las urnas. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Los DRUF y la maldad coronada. Martín Pallares, El Expreso. Los argumentos que lanzaron quienes defendieron la decisión del juez Rivera de que no hubo peculado en la compra de 7 helicópteros defectuosos que produjeron la muerte de 3 personas y la prostración física de 11 deberían ser joyas para los estudiosos de la maldad como fenómeno político. Hannah Arendt hubiera afrontado las manos con argumentos como los de Alexis Mera, Rafael Correa y otros de similar pelambre para ampliar sus reflexiones sobre la banalización del mal. Por ejemplo, lo de Mera y Correa son expresiones cumbres de maldad. El abogado del Correato clamaba para que aparezca un periodista decente que reconozca que también hubo falla humana en la caída de los DRUF y no solo problemas técnicos. Según Mera, se debe responsabilizar a los pilotos de 4 helicópteros que se había advertido antes de su compra tenían defectos técnicos. Mera además acusaba a los críticos de la decisión del juez de saciar la ambición de una mujer, refiriéndose a la viuda del general Gabela, asesinado luego de su oposición a la compra de los aparatos. Fallas humanas en 4 accidentes ocurridos en tiempo récord y en equipos que se sabía que no eran seguros. Difícil imaginar una idea tan saturada de perversidad. También están los mensajes de Correa. Todo fue un show para alimentar la narrativa contra mi gobierno, dijo, quejándose de las acusaciones en contra de quienes hicieron la compra de la chatarra. En su razonamiento, estas muertes son menos relevantes que la persecución de la que dice haber sido víctima. ¿Cómo habrán digerido lo del show las madres de los fallecidos? ¿Sus muertes fueron invento de una mente siniestra? En otro mensaje, Correa pretendió ser irónico para defenderse. 6 helicópteros resultan de mala calidad
y todos son unas bestias y corruptos. Hay que ser malvado para escupir algo así. ¿Qué esperaba que se diga si 6 de los 7 aparatos no sirvieron para maldita cosa? ¿Mala suerte? El fanatismo colectivo con un proyecto, un caudillo o un dogma anula la individualidad de las personas y con ella las convicciones morales, éticas y de compasión. La maldad que afloró con el episodio del juez no es sino una muestra de cómo el sentido de humanidad de una persona puede desaparecer cuando hay una causa superior a la que salvar. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. El Kremlin quiere pasar página a la revuelta de Wagner. El Kremlin ha hecho público un video en el que se ve al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, supuestamente con tropas en el frente de Ucrania. Su destitución fue la principal exigencia de la revuelta de los mercenarios de Wagner el fin de semana. Esta es su primera aparición desde entonces. Mientras los dirigentes rusos intentan pasar página al escandaloso desafío a su autoridad, el sitio web del diario Kommersant informa de que aún no se han retirado los cargos de motín contra el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Esta fue una de las condiciones clave del acuerdo que alcanzó con Moscú para poner fin a la revuelta. Mientras Occidente sigue evaluando las consecuencias, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirma que el gobierno ruso se ha debilitado. I think that it's more important than ever to continue supporting Ukraine, because what has happened during this weekend shows that the wind against Ukraine is cracking Russian power and affecting its political system. La OTAN también sigue de cerca los acontecimientos en Rusia y su secretario general ha adoptado una postura prudente. The events over the weekend are an internal Russian matter, and yet another demonstration of the big strategic mistake that President Putin made with his legal annexation of Crimea and the war against Ukraine. Según el acuerdo, Prigozhin debería salir de Rusia con destino a Bielorrusia, donde quedaría libre de cargos, pero no se le ha visto desde el fin de semana y se desconoce su paradero exacto. Autoridades investigan causas de implosión en el submarino Titán. Robots submarinos operados de manera remota desde barcos en el Atlántico. Así se plantea recoger la evidencia para reconstruir los minutos previos al colapso del Titán, este submarino cuyo casco cedió ante la elevada presión bajo el océano cuando se dirigía hacia los restos del Titanic. La Guardia Costera de Estados Unidos encabeza el equipo de investigación que reconstruye la implosión del submarino Titán, el sumergible cuyo casco colapsó ante la elevada presión del fondo marino en aguas del norte del Atlántico. La pérdida de comunicación se registró el pasado domingo, 2 horas después de que zarpara con 5 personas a bordo hacia el lecho donde se encuentran los restos del Titanic. Sé que también hay muchas preguntas sobre cómo, por qué y cuándo sucedió esto, y esas son preguntas sobre las que recopilaremos tanta información como podamos mientras los gobiernos que participan en la investigación se reúnen y discuten. De acuerdo con datos que adelanta la investigación, los escombros fueron localizados a 448 metros de la proa del Titanic, hacia el sureste de la costa de Canadá. El sumergible de la empresa Ocean Gate era conducido por su fundador, Stockton Rush. Guillermo Solheim, antiguo socio de la empresa y amigo de Stockton, dijo que el ingeniero era cuidadoso sobre la seguridad en las inmersiones oceánicas. Era una persona muy inteligente, que era un explorador apasionado, pero sobre todo era un gran administrador de riesgos. Era muy consciente de los riesgos de operar a estas profundidades y estaba muy comprometido con la seguridad. Este lamentable incidente devela la posibilidad de severas restricciones a este tipo de exploraciones en embarcaciones privadas. Los restos del Titanic se localizan a más de 3.800 metros en el fondo del Atlántico. José Pernalete, Voz de América, Miami. Se desatan enfrentamientos tras las elecciones presidenciales en Guatemala.
En Guatemala se han producido enfrentamientos mientras los votantes acudían a las urnas para elegir un nuevo presidente, vicepresidente y escaños en el Congreso este domingo. Ha sido una de las temporadas electorales más tumultuosas de la historia reciente del país centroamericano. Muchos guatemaltecos han expresado su decepción con sus opciones presidenciales y ninguno de los 22 candidatos ha alcanzado el umbral del 50% necesario para ganar en las urnas, por lo que el 20 de agosto se celebrará una segunda vuelta entre los primeros candidatos. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.